Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre. El podcast donde le contamos historias de crímenes de la vida real. Yo soy querías Magali. hacer tú? No, Yo soy Fulvia. Viste, ella quería cambiar las cosas. un Mentira. poquito. La verdad. Siempre me Aquí confundo. improvisamos, no importa. Bienvenidos. ¿Cómo están hoy, Como mi todos los gente? viernes. Sí. Aquí para otro nuevo episodio, pero Sí. hoy no le vamos a dar mucha lata. Pero sí Así quería es. mencionar que sigan el caso de Madeleine Soto, que fue la niña de que hablé la semana pasada, que ese caso está que pica y se extiende. Y otra cosa, que ya viene el verano por el camino, Ay, ya está esperemos. cerquita. Tener mucho cuidado en la playa. No sé si te fijaste, una familia que estaba de vacaciones y hubo un sinkhole y la niña cayó. Ay, qué triste. Los dos cayeron, pero la niña murió. La niña murió. De 7 Fue añitos. en Florida, Ujú. sí. Y da miedo porque ¿qué hacen los niños? Cavar. Exacto. Pero hay que ver también, ¿no? O sea, dejarles cavar, pero al parecer eso fueron bien profundos. Ujú. Pero Ay, qué inseguridad y cómo uno saber. Entonces, para todo hay que andar con los ojos puestos en todo. De verdad Ay, que sí, Dios. tener mucho cuidado. Ujú. Así mismo es, ¿ok? Ok, vamos a comenzar para nuestra historia esta semana. Vamos. Claro que sí. Antes de comenzar, nos gustaría advertirles que nuestro programa contiene información sensitiva. Por favor, ejerzan discreción a la hora de escuchar nuestros episodios. Cuiden siempre de su salud mental. Cuero, como decimos en Panamá, cuero. Ok. La historia que les traigo hoy es sobre la desaparición de John Carolyn Risch. Es el nombre de la chica. Ok. Las referencias yo las conseguí en lostandfoundblogs.com, Wikipedia y Crime Junkie Podcast. Comenzamos. Sí. John Risch nació el 12 de mayo de 1930 en Brooklyn, Nueva York, hija de Harold y Josephine Bard. Cuando tenía 8 añitos, su familia se mudó a Mountain Lakes, New Jersey, y en ese lugar sus padres fallecieron en febrero de 1939 en un incendio. Ese incendio fue catalogado como sospechoso al principio, pero luego de una larga investigación se determinó que había sido causado por un accidente, Ok. pero quedó huérfana temprano. En ese momento, cuando se dio el suceso del incendio, John estaba de visita con unos familiares en Brooklyn. Así que gracias a Dios, ella No estaba en la no casa. estaba en la casa cuando pasó. Posteriormente, luego de todo lo que pasó, ella se fue a vivir con su tía por lado materno Ujú. y el esposo de ella, quienes legalmente entonces la adoptaron. John tomó el apellido de sus padres adoptivos y aplicó por su número de Social Security como John Natras, que era el apellido de la tía, del esposo de la tía. Ella luego confesó más adelante a un conocido que había sido abusada sexualmente por El el tío. sí, por el tío, Ay. cuando era una niña. Pero aparte de eso, no tuvo ningún otro suceso así en su infancia, pues, sino aparte de haber quedado huérfana. En 1952, luego de graduarse de Wilson College en Chambersburg, PA, Pensilvania, Ujú. con un título de literatura inglesa, John comenzó a trabajar en la industria de publicidad. Comenzó como secretaria y luego fue ascendiendo poco a poco como supervisora de secretarias y finalmente se convirtió en asistente de editorial en Harcourt, Brace and World y después en Thomas & Crowell Co. En 1959 se casó con un ejecutivo de una de esas compañías llamado Martin Risch y dejó su trabajo para dedicarse a formar una familia con él. O sea, ella entonces estaba siendo una ama de casa. Ujú. Lo que yo quiero ser. Vivían en Richfield, Connecticut, y ahí tuvieron a su primera hija Lillian, un año después de haberse casado. Y luego le siguió su hijo David en 1959. En abril de 1961 se mudaron a Lincoln, Massachusetts, en las afueras de Boston, y ahí se pudieron integrar fácilmente con la comunidad donde vivían. John participaba activamente en la Liga de Mujeres Votantes, mientras Martin estaba en busca de una carrera con una compañía papelera en Fitchburg, Massachusetts. John tenía la intención de convertirse en maestra una vez sus hijos crecieran. O sea, obviamente ya cuando los niños van, Sí, porque uno tiene más tiempo. tiene más tiempo y entonces Y es no más te quieres fácil. quedar estancada nada más Ujú. en la casa, ¿no? Entonces esas eran como las Los aspiraciones planes. que ella tenía a futuro. Ella tenía planes, tenía su Ujú. familia, o sea, vamos a decir que estaba completa. La mañana del 24 de octubre de 1961, Martin se levantó temprano y se fue de su casa en su carro, él mismo manejando, al aeropuerto Logan para abordar un vuelo a las 8 de la mañana con destino a Nueva York. Era un viaje de negocios que había planeado y se quedaría a pasar la noche en Manhattan. O sea, era overnight para quedarse en Manhattan después de
la reunión de trabajo que tenía. Okay. Poco después de la salida de Martin de la casa, John despierta a los niños y los prepara el desayuno. Luego de esto, llevó a su hijo, a David, al pequeño, Ajá. a la casa de la vecina de enfrente, Barbara Baker. Y entonces ella se fue en su carro con su hija, Lillian, en su carro Chevrolet azul de 1951. Se fueron a una cita del dentista. Entonces se fue a llevar a la niña al dentista. Luego de la cita en el dentista, John llevó a Lillian a una corta compra. Se fueron a hacer shopping pequeño Ujú. a una tienda por departamentos cercana y pagó lo que compraron en efectivo. Mientras tanto, en su casa llegó el correo y la leche, como normalmente pasaba. Ajá. ¿Sabes que en esos tiempos Traían la llevaba leche. la leche? Sí. Qué interesante, ¿no? Ujú. Cómo eran esos tiempos. Y esa mañana no fue diferente. Usualmente pasaba y así fue esa mañana también. Mientras estos estaban fuera de la residencia. Ujú. Ni el lechero ni el cartero reportaron haber visto nada inusual cuando fueron interrogados posteriormente. Luego de recoger a David de la residencia de los Barker, que estaba across A the cruzar street la calle. frente, en la casa de enfrente, John y los niños regresaron a su casa a eso de las 11:15 de la mañana. Poco después, un empleado de una lavandería llegó a la residencia para recoger trajes de Martin. Al parecer en esos tiempos también. Se llevaba la ropa a la lavandería. Sí, exacto. Qué bien, no tenía que planchar. Y no lavar. Exacto. La cuestión es que el hombre llegó y recogió los vestidos de Martin, que asumo que eran saco, corbata, Ujú. etcétera. Entró a la casa a retirarlos y no recuerda haber visto nada fuera del ordinario sobre John o sobre la casa en sí. Luego de retirarse el joven de la lavandería, John se cambió la ropa con la que había ido a la cita del dentista con su hija Ajá. y a la tienda de compras y se puso un vestido como para estar entre casa, como le dicen, ¿no? Un dress. La bata. Home La dress. bata de la casa. Ajá, como una gata. Color azul y unas zapatillas blancas. Sí, para la casa uno anda como sea. Ella luego preparó el almuerzo para sus hijos y puso a David, el más pequeño, en su cuarto para que tomara su siesta de la tarde, Ujú. que casi siempre hacía hasta las 2 de la tarde. La siesta de él era hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Esos niños son como reloj, te digo. Los Por niños. suerte. Los míos que yo nunca los pude, ninguno. No. Ninguno Mira que yo con tomaba la la mía, siesta. sí, pero no duró tanto. A los 3 años se acabó. Ujú. A la 1 de la tarde, Barbara Barker llevó a su hijo Douglas, de 4 años, a que jugara con Lillian. O sea, es que esta era como vecina y vamos para allá. Se ayudaban la una a la otra. Así es, por lo menos, qué bueno, ¿no? Y dice que el tiempo que estuvieron ahí, vieron a John entrar y salir a podar unas plantas y luego poner las tijeras que había usado de vuelta en el garaje, que era donde las guardaban, las Ajá. herramientas, pues. Poco después de las 2 de la tarde, John salió nuevamente y llevó a los niños a la casa de los Barker. Por eso te digo, esto era, tráeme, Pero te espérate un llevo. momento, esa mujer tenía tiempo para... ¿Cómo tuvo tiempo para hacer todo eso todo el día? Es que el día les rendía. ¿Y por qué? ¿Y ahora no? Yo no sé, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿verdad? Que hacían en 1961 que el día les rendía tanto. O sea, ella fue al dentista, fueron de shopping, regresó, tuvieron playdate, El nene tomó la siesta, después hizo fue un playdate. almuerzo. Coño. ¿Viste? Acuérdate que también cortó unas flores. A mí quieren hacer almuerzo, eso es todo el día. Y viste, hasta hizo gardening, jardinera. Te digo, Oye. uno es el que no sabe usar el tiempo. Mira, yo nada más pasé almuerzo, me demoró como 4 horas. Dios mío, bueno. Ok, entonces llevó a los niños a las casas de los Barker, perdón. Pero esto, ella estaba devolviendo al hijo de la muchacha y Ujú. a la hija, pues. Le llevó a Ok. los dos porque acuérdense que David todavía estaba haciendo un nap. Sí. David. Pero ella dice que los llevó allá y les dijo que volvería pronto. A ambos les dijo. Me encanta, ¿viste? ¿Cómo hacían para que las horas le duraran tanto en el día? No sé. Ok. Lillian, la hija de ella, le contó a la policía que no había visto nadie en el área en ese momento. O sea, cuando luego fue interrogada la Ajá. pobre niña, ¿no? Ella y Douglas, el amiguito, estaban jugando en un columpio desde el cual no se podía ver la residencia de los Rich. O sea, no tenían Ok. vista para allá. A eso de las 2:15, Barker, que era la vecina, Bárbara, vio a John por un momento y dice que le pareció ver que llevaba puesto una gabardina encima del vestido que Ajá. cargaba, ¿no? Y la vio caminar rápidamente del driveway, o sea, de la entrada como del estacionamiento, cargando algo rojo hacia adentro de la casa, hacia el garaje. Mm. Pero dice que esta fue la última vez que se pudo confirmar que John fue vista.
esa fue la última vez que alguien la vio. Okay. Una hora más tarde, Virginia King, que era la hija de los vecinos de al lado, de la casa de al lado de los Rich, llegó en su bus de la escuela. Y dice que mientras caminaba hacia su casa, recuerda haber visto un carro que no le era familiar. El auto era posiblemente un modelo General Motors que estaba muy sucio y tenía doble tono. Y uno de los tonos era un azul, claro. ¿Y cuántos años tenía esa nena? Ay, mira que no decía la edad de la niña. Okay. Pero tenía la edad escolar. 5 minutos más tarde, otro vecino dijo haber pasado mientras manejaba por la calle Old Bedford, que esa era la calle donde estaba la casa de los Rich, y paró para darle paso a un carro que iba saliendo de la residencia, que no estaba muy seguro que si era la de los Kings, que era la casa de la niña de Virginia, o la de los Rich, que es la de Joan. Okay. No estaba seguro de dónde estaba saliendo ese automóvil. Ambas, Virginia y su madre, confirmaron que no había un automóvil en su estacionamiento, en su driveway, en ese momento. O sea, que definitivamente no era de ella, sino de la casa de los Rich. Así que no se trataba de su residencia. Barbara Barker llevó a Lillian de vuelta a su casa a eso de las 3:40 p.m. Coño, ha vivido esta gente todavía todo el día. Está fresquecito. Ha vivido más que a las 3:40 de la tarde han hecho. A las 3:40 es que digo, ay, voy a empezar el día. Ajá. A veces sí, uno de las 3:40 es que bueno, ahora voy a ver. Niña, no, te digo, estamos perdiendo vida. Mucho que rindió ese día. Perdiendo vida. Bueno, a las 3:40 la mujer lleva a su hija de vuelta a su casa porque tenía la intención de llevar a los niños de ella de compras, o sea, como un shopping. También. Creyendo que Joan se encontraba aún en la casa, ella se fue, o sea, ella dejó a Lillian y se fue a hacer su mandado. Cuando regresó de compras, esto es otra cosa, es que esto es gracioso, a las 4:15, es decir, ella se fue a las 3:40 y ya regresó de las compras a las 4:15. Te digo, es que esas mujeres eran rápidas entonces. ¿Ves? Y eso es lo que pasa, que nosotras somos muy lentas. Yo creo. O damos mucha vuelta para la vaina. ¿Será que somos nosotras latinas que somos? Yo no sé. Bueno, estoy hablando de mí. Pero mira, esas mujeres eran efectivas. Sí. ¿Y nosotros no servimos para entonces? No. 4:15 y ya la mujer había hecho shopping y todo. Bueno, mira, escucha. Entonces, a las 4:15 que ya había vuelto, Lillian, la niña, regresó a su casa, pobrecita, y le dijo a Bárbara que mamá no estaba y la cocina estaba cubierta con pintura roja. Imagínate en su inocencia, que la cocina estaba toda manchada de pintura roja. El hermano de Lillian, el niño que estaba haciendo el nap, pobrecito. Durmió más tiempo, Sí, ¿no? se fue. Fue encontrado llorando en su cuna, pobrecito, ya que él tenía ese pamper, ese diaper estaba hecho un desastre. Pobrecito. Y luego que Bárbara fue a la casa de los Rich a verificar lo que en efecto Lillian le había contado, ella llamó a la policía a las 4:33 de la tarde. Wow. Sí. El sargento Mike McHugh de la policía de Lincoln llegó a la casa de los Rich en 5 minutos. Te digo, todo. Bueno, todo para rápido ahí. Todo. Luego de conversar brevemente con Bárbara entró en la residencia y encontró manchas de sangre en efecto en las paredes de la cocina y una mesa que estaba volteada patas para arriba. Okay. Al igual que un teléfono que estaba montado en la pared, que era wall mounted, estaba montado, lo habían arrancado y estaba puesto en el piso. McHugh creía que Rich posiblemente habría cometido suicidio y registró la casa en búsqueda del cadáver de la mujer, pero no encontró nada. Y cayó en cuenta que necesitaría ayuda para la búsqueda de la mujer en el área, porque definitivamente no estaba ahí, entonces ya había que expandir esto. Llamó por refuerzos y estaba seguro de que todo el departamento de policía tendría que estar involucrado en ese caso. Wow. Se hicieron llamadas a hospitales del área y se pidieron se notificara a la policía si una mujer con las características de Joan aparecía o si ya de hecho había sido admitida en hospital. La vecina, Barbara Barker, ya había llamado a la compañía del esposo de Joan para saber dónde él se encontraba. Cuando ésta se enteró que él estaba en Nueva York por un viaje de negocios, la policía entonces lo contactó y lo puso al tanto sobre todo lo que estaba pasando. Él hizo sus arreglos y todo lo que tenía que hacer y tomó el siguiente vuelo de vuelta a Boston. En la casa, mientras tanto, la policía encontró algunas pistas. Al parecer, 4 cartas de correspondencia que habían sido dejadas en la cajita del correo, mailbox, y que estaban en el piso del estacionamiento, pero no habían sido ingresadas dentro de la casa. En la cocina, el directorio telefónico se encontraba abierto en la página donde se podían escribir los números de emergencia. Al parecer, en ese tiempo, yo no recuerdo que
que los directorios en mi país fuesen No, pero así. esto fue en los años que Ajá, 30. 61, en el Los 61. 61. Al parecer en ella ese nació tiempo... en el 30. Exacto. En el 30 y pico, pero ok. El 61 ya. Al parecer en esos tiempos los directorios tenían como una página, me imagino que tú podías escribir 911 o yo qué sé, números de emergencia. Al parecer estaba abierto en esa página, pero ese directorio no había nada anotado aún. Martin dijo que la botella de licor vacía que estaba en la basura, Martin es el esposo de John, Ajá. ya cuando llegó estaba siendo interrogado, porque encontraron una botella de licor vacía en el cesto de la basura. Okay. Y él dijo que ellos la habían terminado juntos la noche anterior, pero no supo explicar de dónde habían venido las botellas de cerveza vacías que estaban también dentro de la basura. Ok. Ujú. Seguimos. John había dejado igualmente en la casa la gabardina que había usado para ir a la cita del dentista de esa mañana, Ajá. con la que la había visto la vecina Bárbara. Pero al parecer se había llevado otro abrigo de ella. En la casa también se encontró la cartera de ella. Los investigadores determinaron que luego de haber cambiado el cheque el día anterior, o sea, ella todo lo que hizo lo hizo con cash. Okay. Como te dije que fue a la tienda por departamentos y pagó con cash. Y que después de esa compra y todo lo que había utilizado, el dinero efectivo, Joan tendría, si acaso, $10 con ella. O sea, que tampoco era que tenía una cantidad como mucho quien dinero. dice para sobrevivir. Posibles avistamientos de Joan. Aquí viene entonces donde las cosas se ponen extrañas. En la búsqueda de Joan, la policía encontró a varios vecinos del área que reportan haber visto posiblemente a la mujer luego de que su vecina del frente la vio por última vez, o sea, con las horas aproximadas. ¿Recuerdas cuando dije más arriba que Bárbara la había visto con la gabardina? Ok. Luego de eso, entonces, ciertas personas dijo haberla visto. A las 2:45 de la tarde, por ejemplo, una mujer con la ropa descrita, que era la que llevaba Joan, con la última que se le había visto, dice que ella llevaba, adicional a eso, un pañuelo amarrado en la barbilla y estaba caminando por el lado norte de la ruta 2A hacia Concord. Y la mujer parecía estar deambulando y estaba encorvada como si tuviese frío y parecía como desaliñada, desarreglada. Qué raro. Una mujer vestida de forma similar a la descrita, con sangre corriendo por sus piernas, fue vista caminando en dirección norte de la ruta 128 entre las 3:15 y las 3:30 de la tarde. O sea, hace sentido, cronológicamente hablando, ¿no? Esta mujer también parecía desorientada y estar como agarrándose algo en el área del estómago, de la barriga. Y otro avistamiento a eso de las 4:30 de la mujer caminando dirección sur en la ruta 128. O sea, hubo varias gente que la vio. Pero la ven, pero nadie se para, nadie pregunta. Exacto, eso es lo que me parece extraño también. Si tú ves algo así, tú agarras y llamas a urgencia oye, hay una mujer así, asá. Te paras y la preguntas a ella. Y le preguntas, oye, ¿estás bien? Sí, ¿verdad? Me pareció extraño, pero no hablaba sobre nadie que se haya acercado, de hecho, a la mujer a decirle nada. La policía también recibió reportes del auto descrito por Virginia King, que era la niña que llegó de la escuela, que había sido visto por ella en el estacionamiento de los Rich. El hombre que les hacía delivery de la leche también dijo que había visto un carro con esa misma descripción cuando hizo entrega de la leche una mañana en la residencia de los Rich 5 días antes. Bueno. Otra vecina dijo a los investigadores haber visto un carro azul doble tono estacionado en Sunnyside Lane, que era una calle que hace intersección con la ruta 2A, cerca de la calle Old Bedford, que es la calle donde está la casa de los Rich, a las 4:15 de la tarde, y vio a un hombre salir del auto, cortar unas ramas en un bosque que había cercano al área y ponerlas dentro de su auto. Y otro hombre dijo haber visto un Ford sedán azul claro estacionado en Sunnyside Lane a las 2:45 de la tarde. Así que algo es raro ahí con ese carro, etc. Aunque había mucha sangre como evidencia donde se encontró en la casa, los investigadores no pudieron concluir qué era lo que había pasado. Había muchas manchas de sangre en las paredes y el piso de la cocina, y algunas sobre el teléfono igualmente. Se encontraron 3 huellas digitales sin identificar, y obviamente en la ausencia de Joan no podía ser comparada con las de ella. 2 rollos de papel toalla. Uno había sido utilizado para limpiar la sangre de una mano posiblemente, como que alguien se había limpiado con rollo. Un coverall y un par de underpants de
pantaloncitos que pertenecían a David, al niño, estaban en el piso. Ambas cosas estaban ensangrentadas, posiblemente en el intento de limpiar la sangre. El coverall también parecía haber sido presionado contra el piso con un peso grande como el de un cadáver, como si hubiese tenido un cadáver por un tiempo determinado encima. La policía dijo que mientras que parecía que las manchas de sangre sugerían haber resultado de un forcejeo o de una pelea o de un ataque, parecían ser más consistentes con alguien tambaleándose y tratando de apoyarse luego de haber infligido una herida. O sea, se tenía la teoría de que ella pudo haberse autoinfligido las heridas. Y se fue tambaleando, ¿no? Por lo que se había acosado. No solo se encontró sangre en la cocina, sino también en distintas partes de la casa, incluyendo la escalera, el cuarto principal y el cuarto de los niños. A mí esa mujer tenía una vida bien ocupada. Con dos muchachos, que sí de shopping, que sí la granja. Oye, pero tenía una buena ejecución de su tiempo y una buena distribución del tiempo. Tal vez se cansó. Oye, vamos para eso. Otro camino de sangre llevaba de la cocina al estacionamiento y terminaba en el carro de Joan, que estaba manchado en 3 partes distintas. No se pudo determinar si el sangrado habría comenzado arriba, en la cocina o en el estacionamiento. O sea, no tienen idea. También estaba el interrogante de que si Joan se había ido bajo sus propios medios o si la había acompañado alguien o si se la habían llevado en contra de su voluntad. Ahí todo estaba en el aire. Al final del camino de sangre en el estacionamiento indicaba que posiblemente ella se había metido a otro carro, pero eso tampoco estaba seguro. O sea, porque llegaba un punto en como que ya se acabó el dripping y ya. Algo que los investigadores no encontraron y que les llamó mucho la atención y que era de gran importancia era que a pesar de que las manchas en la cocina y el resto de la casa eran bastantes, no se habían encontrado huellas sobre la sangre. O sea, nadie había pisado. Entonces, es decir, la persona había sido o extremadamente cuidadosa para no pisar y no dejar manchas o muy suertuda, porque ¿cómo tú puedes lograr eso? Se encontró que el tipaje de la sangre era O, y ese es un tipo de sangre muy común, y era justo el tipo de sangre que tenía Joan. A pesar de que la cantidad de sangre, o todo lo que se vio en la casa, parecía haber sido una herida grave, al parecer el total de la sangre que había sido derramada no sugería que la herida hubiese sido algo que pudiese poner en peligro la vida. Entonces te pones a pensar. Sí, porque puede sangrar, pero no... que no llegas perder al punto... sangre poco a poco sin desmayarte y poder irte. Pero hacer el staging o de que fue algo... Pero todo eso se determinó. Imagínate que una reportera, luego de la desaparición de Joan, se fue a la biblioteca pública del lugar para hacer investigaciones sobre casos similares. Y en uno de los libros que ella estaba revisando, vio el nombre de Joan. O sea, que ella lo había tomado anteriormente para lectura. Y así igualmente en otro libro que trataba sobre desapariciones de mujeres, la firma de Joan fue encontrada. Entonces, un grupo de voluntarios, luego que la reportera había publicado su hallazgo, que fue como que, twing, twing, red flags. Se prendió el bombillo. Miraron en los récords y encontraron que Joan tomaba libros prestados de la biblioteca con regularidad y había tomado 25 libros durante el verano de 1961. O sea, yo te voy a decir, yo la admiro. Tiempo para leer. Tenía tiempo para leer, para cocinar, para ir de shopping, para llevar a los niños a cita médica, para cuidarlo, para llevarlo a Playdate. Mana, Coño. No metamos mal. Ok. En muchos de esos libros, los temas de esos libros tenían que ver en su mayoría con asesinatos y casos de personas desaparecidas. Eso suena como Gone Girl. Exacto. Basado en esto, se creía entonces que Joan había escenificado la escena del crimen y desapareció voluntariamente. Pero increíblemente no se supo de ella más nunca. No se encontró cadáver, no se encontró absolutamente nada. Entonces, todo quedó en el aire. Y nunca apareció, ¿verdad? Nunca apareció. Habían teorías, luego, ¿no? El esposo decía que de repente ella pudo haber, no sé, perdido la memoria, se volvió loca, se trastornó y se fue. Pero una muy buena amiga de ella dijo que no, que ella no pensaba que ella había hecho eso porque ella estaba muy feliz con su vida como era, ella estaba haciendo lo que quería.
tenía su familia, estaba feliz, tenía planes a futuro, pero no sé. También volvamos al punto de que en esos tiempos, recuerdas que era muy, de lo poco que sabemos porque no estábamos vivas sabemos todavía. porque gracias, exacto, todavía no estamos vivas. Era como muy, las mujeres eran muy... La mujer era para la casa, para cuidar a los Así hijos, es. para limpiar, nada más. Eso. La mujer muy, muy dócil, muy sumisa, entonces... ¿Sabes? Saltó, Puede se ser, cansó y ya. puede ser. No todo, mira, no todo el mundo es para tener hijos, no todo el mundo es para estar No. casado. ¿Qué Y lo ella- hizo? Y ella tuvo un día bien ajetreado. Oye, ella estaba cansada, ella hizo lo que yo he hecho una semana entera. Lo hizo en mediodía. Al carajo, no. No, mentira. Entonces, bueno, la amiga decía que no, pero queda la interrogante. Puede que sí. Pero si fue así, hizo un buen trabajo, Ujú. de verdad. Y entonces, sobre todo, también la parte de la investigación en la biblioteca. Porque tú, ese tipo de libros como para ver cómo puedes hacer, tomar ideas, yo qué sé, Qué de raro, cómo ¿verdad? hacer, cómo planificar tu propio escape, estaba como extraño. He escuchado Como Gone unas Girl, cuantas historias literal. así de mujeres que ¿Verdad? planean su propio escape y ¿Qué coño? Estoy cabreada, me voy a se van pa'l desaparecer. carajo. Me da tristeza por los niños, Sí, bendito. ¿verdad? Lastimosamente, no sé, es duro porque hay gente que simplemente no engendra, pero no teniendo la responsabilidad, pues, y la responsabilidad afectiva de, oye, esto es tu paquete para el resto de la vida. Ujú. No todo el mundo piensa igual, pero en fin, esta fue la historia de Joan. Muy interesante que le habrá pasado. Yo creo ¿Sí? que se fue, en mi opinión. Tú dices que se fue. Yo lo que digo es que se fue será con el hombre. Ay, no quiero ni inventar, porque entonces el hombre ese del carro que está raro y las botellas de cerveza, aunque eso también pudo ser stage. Pero el niño estaba durmiendo. Pudo haber El sido niño que ella estaba estaba con alguien durmiendo. ahí, le haya También. hecho algo y se Porque- la llevó. Exacto, pero también entonces el lechero vio a esa persona, a ese carro, Ujú. unos días antes, entonces no era como la primera vez. Pero hiciera que también estaba en la casa ese día. Puede que le haya estado velando, pero puede que haya estado en la casa de ella. Puede ser. En fin, quién sabe. Nunca apareció absolutamente nada y uno de los investigadores dijo, cónchole, sea lo que sea el tiempo que pase, siempre aparece algo. Pero bueno, no en todos los casos es así. Hemos visto muchos casos que no. Tú sabes, ¿no? Porque aparecieron cuerpos a lo largo del tiempo, pero ninguno al final tenía Ninguno que ver era con ella. Joan. Entonces se esfumó. Bueno, como el caso de este chico que yo conté unos episodios atrás. ¿Cómo se llamaba? Brian Schaefer. Schaefer. Brian Schaefer. Hay gente que se fuma. Y hay muchísimas. Sí. Miles y miles de personas se casos desaparecen. así. Pero bueno, me pareció muy interesante, así que espero que lo hayan disfrutado. Muy buena. La historia que yo les traigo hoy es bastante larga, pero está bien interesante. Es la historia de una joven de 17 años, residente de Bethlehem, Pensilvania, cuyo trágico asesinato ocurrió en 1979. Su muerte conmocionó a la comunidad completa y desencadenó una extensa investigación que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, nunca se logró identificar al culpable. Su historia es un recordatorio del impacto duradero de la violencia y la importancia de seguir buscando la justicia incluso en los casos más antiguos. Y para esta historia yo pude conseguir información en newspapers.com, en elmorningcall.com y en nbcphiladelphia.com, y el resto de las fuentes están en los show notes. El caso al que me refiero hoy es al del brutal asesinato de Holly Brannigan. Y esta es su historia. Pero antes de comenzar, yo quiero pedirle a nuestros oyentes, en especial a las personas que viven aquí en Bethlehem o en el área de Easton, Palmer, Nazareth, Allentown, que sepan algo de este caso, que hablen, porque ya han pasado, ya casi exactamente, la semana que viene, el día 28, han pasado 45 años Wow. que Holly fue asesinada. Increíble. Me interesa mucho porque como uno es del área. Sí. Ok. ¿Quién sabe si anda todavía un asesino suelto por ahí? Sí. Bueno, los Brannigan no eran una familia rica, pero sí vivían bien y eran felices. El trabajo de Richard Brannigan como representante de ventas para una compañía de cemento en Nueva Jersey le daba abasto a la familia y pudieron comprar una casa en una sección exclusiva de Bethlehem, Pennsylvania. La casa quedaba en Pine Top Trail, en un área boscosa y apartada. En estos años, en Bethlehem, Pennsylvania, una ciudad mejor conocida como Christmas City, la ciudad de la Navidad, algo como esto no pasaba.
El nivel de crimen era bien bajo cuando se compara la ciudad con Allentown o Easton. Las incidencias negativas eran bien escasas. La confianza entre los vecinos era tal que las puertas se dejaban sin llave y la población rondaba ¿Por qué? como 80,000 personas. ¿Sabes? Porque no sabíamos. Tanta gente que Es se verdad. metía a la casa de otra gente y como quiera las personas dormían con las Sí, puertas qué abiertas, con las locura. ventanas abiertas. No. Qué miedo. La residencia contaba con todas las ventajas de la vida suburbana de los años 70, con excelentes escuelas, la posibilidad de tener buenos amigos y buenos vecinos. La familia Brannigan representaba el típico modelo familiar de los años 60. Richard y Peg Brannigan tenían 2 hijos, Sean y Holly. Peg se dedicaba al hogar y a cuidar a sus hijos y su esposo trabajaba para mantener a la familia. Pero sabemos que la vida en cualquier momento nos puede jugar una mala mano y cambiar en tan solo un instante. Así como sucedió con la vida de los Brannigans cuando a Peg le diagnosticaron leucemia. Durante su enfermedad, la dinámica de la casa se transformó. Y a los 14 años, Holly empezó a asumir las responsabilidades del hogar. Ella sí hizo todo lo posible para mantener a la familia unida mientras su mamá se alejaba poco a poco. Holly asumió este rol, ella sin quejarse, pero los 3 juntos se las arreglaron para seguir adelante. Y aunque luchó con todo lo que tuvo, Peg lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer en noviembre de 1976. Su mamá tenía tan solo 47 años. Wow. Sí. Holly tenía 14 y Sean tenía 15 años. 3 años después de que Peg falleciera, los muchachos ya habían crecido y transcurría el año 1979. Sean estaba en su primer año en la Universidad de Lehigh y Holly estaba en su último año en la escuela secundaria Freedom, que es la escuela donde va mi hija, Wow. donde fue mi hijo y donde los chiquitos van a ir también. Ujú. A Sean le gustaba trabajar con carros y trabajaba en una gasolinera en Hanover Township. Y esta era una estación de gasolina móvil que también ofrecía servicio a carros como cambio de aceite, cambio de gomas, etc. Los 3 juntos eran un equipo. Holly tenía el pelo corto y oscuro, tenía una sonrisa hermosa que cautivaba, medía 5 pies, 8 pulgadas de estatura, era una muchacha bien chévere. Ella le encantaba ir de fiestas, era buena estudiante y se la pasaba ocupada entre el trabajo, los deportes y la escuela. Me imagino que también para tratar de mantenerse ocupada por lo que había pasado con su mamá. Durante el verano, Holly trabajaba como mesera en el restaurante Picador Terrace del Holiday Inn. Ella cubría el turno del desayuno y almuerzo y su supervisora la describe como que era una muchacha tímida pero con una personalidad agradable. Pero también era conocida porque ella se echaba mucho las cosas a pecho. Ujú. A ella le molestaba mucho cuando algún cliente no estaba contento con ella o con su servicio porque ella quería complacer a todo el mundo, lo que alimentaba su ambición y su determinación. Pero cuando empezaron las clases en el otoño, ella quiso cambiar de trabajo y dejó el trabajo de restaurante para trabajar a tiempo parcial en la tienda departamental Bamberger's en el Westgate Mall en Bethlehem. Después de la escuela, 3 días a la semana ella trabajaba. Después que se graduara de la secundaria, Holly tenía planes de ir a Penn State University. Durante el año escolar anterior, cuando Holly estaba en el 11º grado, ella se convirtió en la encargada del equipo de fútbol de varones en la escuela Freedom. Tenía la responsabilidad de llenar las botellas de agua, cortar las naranjas y recoger las pelotas para el equipo. Ella se unió a ese equipo porque a ella le gustaba uno de los amigos de su hermano, un muchacho llamado David Eltringham. A pesar de ser un año mayor que ella, en ese momento David encontró a Holly amigable y la invitó a salir y ella aceptó y en ocasiones iba a la casa de los Eltringham para pasar el rato con la familia de David, lo que le permitió conocer a su papá Sidney y a su mamá Julia. David también pasaba tiempo en la casa de Holly, conocía a su hermano, a su papá y hasta a su perrito llamado Clancy. A Sean y a su papá les agradaba David como novio para Holly y ambos pensaban que David era bueno para ella, que le ayudaría a sanar tras la muerte de su mamá. Y por un breve tiempo parecía que David y Holly serían una pareja permanente, pero cuando David comenzó su primer año en la universidad, su amistad terminó abruptamente y ellos nunca dieron ninguna explicación a nadie del por qué. Se dejaron. Al año siguiente, Holly no regresó como encargada del equipo porque estaba trabajando después de la escuela. Esa fue la excusa que ella dijo.
Las mejores amigas de Holly eran Cynthia Bove y Sally Hancock. Ellas describen a su amiga como amigable, confiable y receptiva, que aunque no solía hablar mucho de sí misma ni de sus sentimientos, era algo que se entendía por las cosas que ella había pasado. Claro. Holly no tenía un novio fijo, pero sí pasaba tiempo con varios amigos de su hermano y al menos 2 hombres adultos, que sus amigos luego llamarían a la policía al investigar su caso. Como su papá pasaba la mayor parte de la semana viajando por el trabajo, los muchachos eran bien independientes. Ellos no tenían esa supervisión típica de los padres que estamos encima de los muchachos, que para dónde vas, que con quién anda, que qué estás haciendo, nada de eso. Yeah. Y ellos, pues, vivían su vida al máximo. Pero ellos se cuidaban mutuamente, aunque al mismo tiempo tenían su propio grupo de amigos y las cosas que le gustaban hacer a cada cual. Separados. Nada de esto fue un problema hasta marzo de 1979. Específicamente el miércoles 28 de marzo. O sea, ya dentro de poco aniversario. El miércoles 28 de marzo de 1979, Holly se despertó en la mañana y se vistió para irse a la escuela. Su papá Richard Brannigan también se estaba preparando para irse al trabajo y su hermano estaba durmiendo todavía porque él estaba de vacaciones de primavera de la universidad. Richard iba a manejar hasta Atlantic City a 2 horas y media de la casa después del trabajo y no iba a volver a la casa esa noche. Y él le dijo a los muchachos que estarían solos, que buscaran algo para comer. Holly había hecho planes para ese mismo día a salir a comer con sus amigas, pero nunca pudo llegar a hacerlo. Ese día Holly Brannigan, de 17 años, fue a la escuela, luego tomó la guagua de regreso a la casa. Ella siempre era llevada a la casa por alguna de las amigas, pero ese día, por alguna razón, ella decidió irse en la guagua. Al llegar a su casa, se fue a hacer lo que siempre hacía, a hablar por teléfono. Ella se la pasaba todo el tiempo pegada al teléfono. Como lo hacen los muchachos ahora, la diferencia es que ahora no hablan, ahora se mandan mensajes de texto. Así tenemos que volver a hablar. La gente ya no habla. Entonces, Holly había hecho planes con sus amistades para ir a comer pizza. Y su amiga Sally iba a pasar a recogerla a las 6 de la tarde. Mientras estaba hablando por teléfono en su cuarto con su amiga Cynthia, a las 4:40 de la tarde, alguien tocó la puerta. Y ella le mencionó a su amiga que alguien estaba en la puerta, puso el teléfono en la cama y fue a ver quién era. La amiga esperó unos minutos escuchando la música de fondo que estaba tocando en la radio. Unos minutos después, Holly agarró el teléfono de la cocina y le dijo a su amiga: llegó alguien, me tengo que ir, te llamo para atrás. Cynthia no notó nada inusual en Holly, parecía normal, como siempre. La amiga no mencionó nada, si el perrito estaba ladrando, nada. A las 4:45, Holly llamó a la oficina de su papá y le preguntó a la secretaria si su papá ya se había ido de viaje de negocio. La secretaria le confirmó que sí, que ya le había salido de la oficina y que ya iba de camino a Atlantic City. A las 5 de la tarde, la amiga de Holly, Cynthia, la llamó para atrás. Y es aquí donde hay 2 versiones, porque una versión dice que sonó el teléfono y nadie contestó, y la otra versión dice que la amiga escuchó el teléfono y que sonaba ocupado. Pero ya a las 6 de la tarde, Sally, la amiga de Holly, llegó a recogerla para ir a buscar la pizza como habían acordado. La amiga tocó la puerta principal y fue recibida por el perro de la familia Clancy, que estaba raspando la puerta. Y el perro, pues por supuesto, estaba tocando la puerta, estaba ladrando a todo lo que da. ¿Y el hermano de esta niña? Ya mismo. La amiga tocó de nuevo, pero igual nadie contestó. Sally asumió que Holly se estaba bañando o que tal vez cambió de planes o hasta que a lo mejor ya estaba fuera de la casa y que se le había adelantado para la pizza o lo que fuese. Pero ella decidió caminar alrededor de la casa hasta llegar a la escalera que daba una puerta corrediza que había en la cocina. Se detiene a la base de las escaleras, pero según ella le dio un mal presentimiento y no subió las escaleras. Al mismo tiempo que Holly estaba en su casa después de la escuela, su hermano Sean andaba por la casa de su mejor amigo Mark Viola, de 18 años. Mark todavía vivía en la casa con sus papás y la mamá de Mark había cocinado esa noche y le preguntó a Sean si quería quedarse a cenar, y esta oferta era una oferta frecuente que le hacían a Sean y él nunca decía que no. Obvio. Claro. Y ahora menos si no había nada en la casa. Y no tiene su mamá desde hace 3 años, el pobrecito. Sí. No era raro que su hermana estuviera sola en la casa. Su hermano Sean y su amigo Mark estaban en la casa de Mark y ellos estaban trabajando en un carro, y cuando terminaron de comer dijeron: oye, esto va bien, vamos a terminarlo. Sean sabía que esto le iba a tomar hasta tarde en la noche,
y que seguramente iba a terminar quedándose en la casa de El Mark amigo. a dormir. Ujú. Y él decidió llamar a su hermana para dejarle saber que pasaría la noche en la casa del amigo. Sean trató de llamar varias veces, pero nadie contestó el teléfono. El teléfono seguía sonando ocupado, así que él supuso que lo más probable es que su hermana... Estaba pegada al Exacto. teléfono hablando. Hubo varias llamadas a la casa, pero ninguna fue contestada. Y algunas de las llamadas que entraron fueron redirigidas a casas cercanas en la misma cuadra. Pero se cree que esto pasó por un error, que las líneas se cruzaron accidentalmente por una falla técnica y por esto había un técnico de la compañía telefónica Bell trabajando en el vecindario ese día tratando de arreglarlo. Mm. A la mañana siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, Sally pasó por la casa de Holly una vez más. Ella no pudo comunicarse con ella la De noche toda la anterior, noche, no, ajá. después de llamar repetidamente y encontrarse con la línea ocupada, pero pasó como quiera por la mañana a buscarla para la escuela, como era de costumbre. Mm. Ella tocó la bocina del carro, pero Holly no salió. Ya los vecinos le estaban molestando la tocadera de bocina, Claro. así que ella fue, se salió del carro y tocó la puerta, pero otra vez el perrito fue el que le contestó, ladrando. Y como Holly no salió, ella lo que hizo fue que se fue para la escuela sin llegar a hablar con ella, sin llegar a verla. Después de desayunar y hacer unas reparaciones de última hora, Sean se montó en su carro con el amigo y se fueron de vuelta para la casa de Sean. Cuando Sean llegó a la casa, como eso de las 11 de la mañana, se encontró con algo que él jamás esperaba. Una escena de horror, completamente. Sean encontró el cuerpo de Holly sobre un charco de sangre sin vida, tirada en el piso de la cocina cerca de la puerta de vidrio. Holly tenía un cuchillo de cocina de 10 pulgadas clavado en la espalda. Este ataque contra esta niña fue tan violento, tan salvaje, lleno de odio y rabia que el mango del cuchillo estaba cerca de ella, roto en el piso. Wow. Horrible. Sean se dio cuenta que el teléfono de la cocina estaba descolgado y un reloj que tenían en la cocina estaba roto en el suelo, con la hora marcando las 5:20. Y existe mucha conversación sobre este reloj, Ujú. porque la hora 5:20 fue utilizada para entablar la hora promedio De la en la que muerte. Holly pudo haber sido asesinada. Ujú. Muchas personas comentan que tal vez el reloj no servía, pero en mi opinión, esa gente dependía más de relojes. Era un cuckoo Ajá. clock. Sí. Y en ese tiempo, la gente solía tener Ah, el bueno. reloj en la cocina. Sí, puede ser. Y yo creo que ahora es más que nosotros tenemos. Ahora mismo yo tengo un reloj en la cocina que lleva años sin batería. Sí, porque ya Pero, tiene el celular, tiene tantas exacto. cosas. Bueno, nunca sabremos la verdad porque estaba roto. Sí. Pero me imagino no vi en ningún lado que le pudieran haber preguntado al papá o al hermano si ese reloj servía. Claro. Sean y Mark salieron corriendo hacia la casa de los vecinos justo al frente de la casa de los Brannigan, gritando y llorando que por favor alguien los ayudara. Ujú. El vecino abrió la puerta y ellos le explicaron que algo terrible había sucedido en la casa y que la policía debía ser llamada de inmediato. Llamaron a la policía y después llamaron a la oficina de su papá. Supongo que la secretaria de la oficina lo localizó y él regresó para la casa rápido. Cuando llegó la policía empezaron el proceso de investigación de la escena. Desafortunadamente, la policía en ese tiempo tenía muy poca experiencia en investigaciones de homicidios y ellos no aseguraron la casa ni el Ujú. patio y dejaron entrar A y todo el salir mundo, personas sí. de la casa a todo lo que da, Ujú. comprometiendo la escena del crimen. Claro. Procesaron la escena como pudieron. Recolectaron huellas dactilares y tomaron fotografías. La televisión estaba sintonizada en el canal ABC y el teléfono de la cocina estaba sobre la mesa. Se habla que también había una toalla con sangre en la estufa y habían unos imanes esparcidos por ella. Además del pequeño reloj cucú en el suelo al lado de la mesa de la cocina, las sillas estaban tiradas en el piso. Pero no había señales de que faltaran cosas o que... Que había sido un robo o algo por el Exacto, estilo. no. Uno de los oficiales fue a su carro para notificar al departamento de la policía a través del despacho que se necesitaban más oficiales para responder a un homicidio en la residencia. No había luces prendidas, solo la del baño, y la casa se inundó de oficiales de todos los departamentos, incluyendo hasta los de tráfico, que en realidad no tenían nada que ver ahí. ¿Qué? Nada, esa casa estaba completamente, imagínate, aburridos ellos, no pasaba nada. Un Ujú. Ese crimen, era el... todo el mundo se presenta. Wow. Pero peor para la escena del crimen. Ujú. Los oficiales se pusieron a mover cosas, a mover sillas, a acomodar las cosas. No tenían guantes puestos, no tenían botines. What?
todo un desastre de investigación. Contaminaron esa escena como no te Sí. imaginas. Las sillas de la cocina que no estaban en el lugar correcto fueron puestas en su posición original. ¿Qué? Hasta el mismo equipo de la policía, las cámaras y eso, ya la pusieron encima de la mesa, moviéndola para aquí y para allá, contaminando todo. Sí encontraron huellas dactilares, aunque no muchas, habían unas pocas huellas dactilares parciales. El mango del cuchillo fue colectado para ser investigado y se determinó que había sido completamente limpiado y tampoco tenía huellas. Y en cuanto a la toalla ensangrentada esa encontrada en la escena, como no la colectaron como evidencia, hasta el día de hoy no se sabe nada de ella. ¿Qué pasó con esa Ujú. toalla? También, como pensaron, porque puede que Holly haya peleado por su vida, pues le cortaron las uñas y la guardaron como evidencia. El cuerpo de Holly fue llevado al forense y este determinó que Holly tenía 18 heridas, principalmente en la espalda. De las 18, 15, cualquiera de ellas la pudieron haber La pudo matado matar. instantáneamente. O sea, que eso siguió dándole y dándole y Ujú. dándole. Eso es odio. Sí, total. 3 menos graves y Holly tenía un par de heridas defensivas en las manos, pero no hubo agresión sexual. Esta fue una muerte con odio. Esto, no sé, parece algo personal. Sí. El cuchillo utilizado para asesinar a Holly era un cuchillo de la misma casa de los Brannigan. Volvemos con... Guarden los cuchillos, escondan los cuchillos. Escóndanlo. Tengo que explicar eso yo también porque Sí. todavía los tengo en el mismo Ay. sitio. Como la mayoría de las heridas estaban en la espalda y tuvo pocas heridas de defensa, lo más seguro es que pueda ser que este cobarde esperó que ella diera la espalda para atacarla y ella murió rápido en ese ataque. Sí. Cuando Holly puso el teléfono en la cama y bajó, no sabemos si su amiga, como dijimos, escuchó el perro o nada, pero sí escuchó la música. Pero dada la distancia entre el cuarto de Holly y la puerta principal, el hecho de que la radio estaba prendida No pudo hubiese haber escuchado. ahogado el ruido Sí. del perro. Luego ya volvió al teléfono, ya en la cocina, después de 7 minutos para ser exacto, fue que ya volvió. Y ahí fue que se cree que agarró el teléfono y le dijo a su amiga, me tengo que ir. Ujú. Pero yo me pregunto si ella no hubiese reconocido a la persona en la puerta, ¿la habría Defini- dejado entrar? No, sí, y muy tranquila, ¿no? Como si Y nada. le hubiese dicho a su Y amiga ya vengo, también. entonces, Ajá. o iba para algún lado con la persona, o iba a hablar con la persona. O estaba esperando a una Definitivamente era alguien conocido. persona. Puede ser que esta persona que estaba en la casa le estaba preguntando por su papá y por eso ella decidió llamar a su papá también. Mm. Una cosa un poco rara que la autopsia reveló fue que Holly había tenido actividad sexual previa, 3 días antes de morir, para ser exacto. Mm. También había rastros de marihuana en su sistema y un poco de zumo de marihuana en su cartera. Mm. Este asesinato no parecía ser algo planeado o premeditado. Parecía ser un acto como impulsivo en De medio de una rabia. intensa emoción, Sí. porque fue un ataque tan brutal que el atacante sabía lo que estaba haciendo. Ujú. El ataque pudo haber durado entre 30 y 40 segundos. El momento de la muerte se estableció que fue alrededor de las 6:45 de la tarde, el 28 de marzo de 1979. Así que sabemos por la llamada que ella estaba viva a las 4:40 de la tarde. Si es que el tiempo de la secretaria está bien, aunque la mayoría del tiempo las secretarias son muy buenas con eso. Sí. Y ya después de las 6, cuando llegó la amiga, ella no contestó la puerta. Según la gente del área, el atardecer era alrededor de las 6:30, pero cuando llegó el hermano, ya Holly llevaba unas 18 horas muerta. Sí. Ya. Después de este ataque, alguien se tomó la libertad de limpiar todo porque no tenían ninguna pista. Ujú. La amiga Cynthia no recuerda nada, no recuerda la hora, no recuerda nada concreto de lo que estaban hablando, solo que era una conversación normal, sin sentido, entre jóvenes. No hubo ventanas rotas, cerraduras dañadas, no parece que nadie se metió a la fuerza. Y esto sugiere que el perpetrador tuvo acceso libre a la casa. Era conocido. Los oficiales revisaron el vecindario y los vecinos no recordaban haber visto nada fuera de lo común alrededor de la residencia. Pero algunos vecinos sí recordaron haber supuestamente escuchado un grito tarde en la noche. Mm. Para ser una comunidad supuestamente tan unida y que todos se conocían, no sé si era porque tenían miedo, pero nadie quería ayudar en esta investigación. Mm. Los papás que tenían hijos que eran menores de edad no le permitieron a los hijos que hablaran con la policía. Y los que ya eran mayores de edad contrataron abogados. Mm. Rarísimo. Los investigadores identificaron a 6 personas que podrían haber estado involucradas, incluyendo compañeros de clase de Holly, tanto hombres como mujeres, Ujú. y una persona que vivía en el vecindario. Pero todas estas personas fueron eventualmente descartadas en los días, las semanas y los meses Posteriores. siguientes del asesinato.
Por un breve tiempo, su hermano Sean fue el principal sospechoso para muchos en el pueblo de Bethlehem. Wow. Y el pobre muchacho vivía bajo una nube de sospecha. Oye, pero él tenía su alibi, su cortada, ¿no? Él estaba en la casa del amigo, los papás, todo. Exacto. Como digo aquí, Mark y Sean fueron sospechosos, pero su coartada rápidamente desmiente. Sí. Ellos estaban en la casa de la mamá de él y la mamá de él testificó que ellos estaban ahí Todo el tiempo día. trabajando en el carro, le ofrece comida, durmió ahí, todo. Como no tenían pistas y nadie quería ayudar, a la policía no le quedó otra opción que pedirle ayuda a un mentalista llamado George Kristen. Ay, no. The Amazing George Kristen, como solía llamarse. Ay, Dios. George lo que hacía era que hipnotizaba a las personas para sacarle datos de la memoria que ellos no podían recordar normalmente. Algo que él llamaba stimulation of the imagination, Ay, una Dios, estimulación a la imaginación. Cynthia, la amiga con la que ella estaba hablando por teléfono, se sometió a ser hipnotizada y con la ayuda de George logró identificar la música que tocaba de fondo. Escúchate esto, la policía agarró esa información y se la llevó a la estación de radio y lograron identificar a la hora exacta que esa había canción puesto la tocó. canción. Ok. Y fue a las 4:40 de la tarde. Wow. Existe la posibilidad de que cuando la amiga Sally llegó a buscar, el asesino todavía estaba en la casa. Estaba limpiando, arreglando. Sí, porque ¿quién fue? Sí. Exacto, se tomó su tiempo para limpiar sin dejar huellas, sin dejar rastro, absolutamente nada. No, pero eso fue el presentimiento de que mejor ni te metas ahí. Qué miedo. Y aquí la investigación del caso de Holly quedó estancada. Tiene que ser. Al terminar la investigación, Richard y Sean regresaron para la casa. El estancamiento de la investigación hizo que su hermano Sean se enojara muchísimo. Su hermano quería encontrar al culpable y quien mató a su hermana, por supuesto. Y Sean lo que hizo fue que se puso a regar rumores que él y la policía sabían quién había asesinado a Holly y que ya la policía estaba casi lista para hacer un arresto. Para ver si alguien asustado, presionarlo. soltaba. Richard, el papá, le advirtió a Sean que se dejara de estar regando rumores porque esos rumores podrían llamar mucho la atención hacia él y ser él quien se convirtiera en el enfoque del asesino. Pero a Sean ni le importó. Siguió regando los rumores. El 9 de septiembre de 1979, Sean y Mark, el amigo, estaban trabajando en la estación de servicios Renner, que era donde ellos trabajaban, y ellos estaban limpiando un aceite del piso. Ese que cae cuando le hacen los cambios de aceite a los carros. Y lo estaban limpiando con gasolina. Le habían echado 2 vasos de gasolina para que aflojara ese aceite del piso y eso era algo normal que se hacía. Creo que todavía se hace. Llegó un cliente a echar gasolina y su amigo Mark salió a atenderlo. Ellos estaban usando una lavadora a presión y las puertas del garaje donde ellos estaban limpiando estaban cerradas con muy poca ventilación. A las 9:30 de la mañana hubo una explosión con Sean todavía dentro del garaje. Te creo. Mark corrió hacia las puertas, pero no pudo entrar porque el fuego estaba bien bravo y se fue por el lado del edificio y ayudó a Sean a salir por una ventana todavía prendido en fuego. Ay, no te creo. Y con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. Ay, qué trágico. Esto fue un infierno literal para el pobre muchacho. Sí. Mark le apagó el fuego a Sean y esperó con él a que llegara la ambulancia. Sean le rogó a su amigo que no lo dejara solo. Sean fue llevado al hospital. Él estaba grave, pero la policía quería interrogarlo. Claro. La policía quería hablar con él, pero no para que él les explicara lo que le pasó a él o algo sobre la explosión, sino para ver si podían sacarle una confesión en el lecho de muerte por la muerte de su hermana Holly, porque ellos todavía pensaban que fue él quien la mató. Sean no podía ni hablar, el pobre muchacho. Imagínate la tráquea quemada, los pulmones dañados, hasta entubado por la nariz estaba él. Con el dolor. Y la policía comenzó a hacerle preguntas para que él contestara si sí o no, moviendo la cabeza. Y le preguntaron si él había asesinado a Holly o si él sabía quién lo hizo. Y él movió su cabeza que no para las 2 preguntas. 9 días después de esta explosión, Sean falleció. Ay, no te creo. Qué Una tristeza. tragedia para su familia. Richard perdió toda su familia en menos de 3 años. La esposa, la hija asesinada. No. Terrible. La investigación sobre la muerte de Sean concluyó que la lavadora de presión tenía una falla eléctrica en un circuito y que los gases de la máquina junto con los gases de la gasolina causaron una chispa que hizo que explotara. Su papá pensaba que los rumores que Sean estaba regando y por los que él ya la había advertido causaron que el asesino se asustara y también terminara con la vida de Sean. Él siempre dijo que la muerte de sus 2 hijos estaban conectadas, pero según la policía no lo están. Amiga, esta máquina
había sido prestada del restaurante The King Chef, que quedaba unas tiendas más abajo de la gasolinera. Las sospechas de Richard crecieron aún más cuando el dueño de la lavadora de presión y del restaurante The King Chef, Anthony Soriano, también fue encontrado muerto el 12 de agosto de 1985 en unas circunstancias bien sospechosas, 6 años después de la muerte de Sean. Wow. En el inicio de la investigación, Tony Soriano tenía un trauma en la parte posterior de la cabeza que condujo a que la gente pensara que él fue asesinado. Pero durante la autopsia fue descubierto que él tenía estricnina, que es un tóxico muy peligroso, que es utilizado en veneno para ratones. Él lo tenía en su sistema y su muerte fue declarada como inconclusa. ¿Tú crees que esto fue toda una coincidencia? Me parece. ¿Qué ustedes creen? No sé. A mí esto me parece que hay gato encerrado. Algo Sí, está pasando porque, aquí. Wow. Pero bien hecho, porque... Según el periódico Morning Call, en un artículo publicado el 13 de agosto de 1985, cuando el hijo de Tony Soriano, Dino Vincent Soriano, se enteró de que su papá había sido encontrado muerto, él se metió en su carro y agarró para ver a su papá. De camino a ver a su papá, fue forzado a desviarse de la carretera por otro carro que iba manejando rápido y terminó estrellándose contra un poste. Wow. Él y su pasajera fueron llevados al hospital Muhlenberg para ser tratados y más tarde fueron dados de alta con cosas leves. Sí. El otro carro, según testigos, fue identificado como un Plymouth Horizon de color azul claro, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién está enredando esto? No, y que algo tan que tiene tanto alcance y tan grave, porque y ¿cuál es el motivo de todo, no? Está muy raro. El 29 de marzo fue publicado por este mismo diario que no había evidencia de que había juego sucio en el caso de Antonio Soriano. Menciona también en el artículo que el señor Soriano tenía el trauma atrás de la cabeza consistente con el de una caída. O sea, que se veía... Supuestamente. Que la muerte iba a continuar siendo investigada porque no sabían de dónde lo obtuvo la estricnina. Que su muerte fue inconclusa según el Northampton County Coroner Joseph F. Reichel. Muchas pocas mencionan que esa muerte fue un accidente, pero yo no encontré nada que dijera que fue un accidente, sino que inconclusa, y de ahí no encontré nada más sobre este hombre. Wow. El alcalde de Bethlehem declaró el día 10 de mayo como el día de Holly Brannigan Reward Fund Day. Con los beneficios que fueran recaudados en ese día, iban para este fondo y colectaron $5,000. Este beneficio había sido planeado por David Eltringham y su papá, Sidney Eltringham. Es muy importante mencionar que el día que Holly Brannigan fue asesinada, 28 de marzo de 1979, hubo un accidente en el que la planta nuclear llamada The 3 Mile Island sufrió un accidente parcial de función en el que comenzó a filtrar radiación cerca de Harrisburg, en Pensilvania también, a 100 millas de aquí. Y este incidente se convirtió en el mayor accidente nuclear en la historia de los Estados Unidos. Pero por esto también el caso de Holly Brannigan pasó a segundo plano. Este accidente industrial completamente opacó el caso de Holly. Eso fue todo lo que cubrió las noticias. Pero aunque el caso estaba estancado, la policía seguía investigando el caso. Sí, no lo habían cerrado. Entonces ellos chequearon el diario de Holly porque ya habían agotado todas las pistas relevantes. Y al principio resulta que Holly usaba su diario principalmente para llevar la cuenta de su ciclo menstrual. Pero también anotaba detalles enigmáticos sobre estar atraída por varios muchachos adolescentes, unos más grandecitos y otros tipos que eran bastante mayores. Pero nunca mencionó el nombre de nadie. Ella ponía señales, le daba pistas vagas y le ponía un número a cada uno. Una cosa que llamó la atención a la policía fue un número 32, que salía frecuentemente en el diario, y las sugerencias de que esta persona era mucho mayor que ella. Cuando la policía entrevistó a sus amigos y sus compañeros, ellos le dijeron que el número 32 se refería a un joven llamado George Wilson. En su diario ella mencionó que le gustaba a él, que quería salir con él. Sus amigas no sabían hasta qué punto estaba la relación y él fue entrevistado por la policía. Él pudo dar un sólido alibi durante el momento del asesinato de Holly, donde él estaba, y fue absuelto de esto. Según él no sabía por qué Holly había mencionado el número 32 ni la importancia del número. Más sospechosos surgieron a lo largo de los años. David, el joven que mencionamos al principio de la historia, quien ella manejaba el equipo de fútbol de la escuela, Sidney Eltringham, fueron dos de los sospechosos.
Porque parece que Holly se puso a decirle a las amistades que ella creía que estaba embarazada. Y como la autopsia reveló que ella había tenido relaciones 3 días antes de morir, se corrieron más los comentarios, pero ella no estaba embarazada cuando ella murió. Pero tú sabes que a veces las jóvenes se ponen a regar estupideces Sí. por boberías y tal vez que el papá de David se presentó a la casa de ella como para confrontarla, porque si ella estaba embarazada de David, iba a ser tremendo lío. Pero qué manera de Ujú. arreglar, ¿no? Eso, Ujú. como quien dice, ¿no? El papá de David, Sidney, había tenido unos encuentros previos con la policía en los que fueron llamados a su casa por peleas familiares durante los 80, aunque nunca enfrentó cargos algunos por ninguno de estos incidentes. Pero el 23 de julio de 1990 finalmente fue acusado de acoso cuando la policía lo arrestó y acusó de empujar y lanzar objetos del hogar a la esposa. También fue citado para comparecer ante el tribunal el 10 de enero de 1991 por una demanda presentada por Cynthia Lynn Peters, porque John, propietario del club campestre Twin Lakes en el municipio, y Sidney, quien era investigador privado, conspiró para evadir el pago de pensión alimenticia y manutención. O sea, ella estaba demandándolo porque él la ayudó, conspiró, que no apareció nada en realidad qué fue lo que dijo él, pero también el 22 de julio de 1992, Sidney fue acusado de intento imprudente de atropellar a un oficial del condado de Northampton cuando éste intentaba entregarle unos documentos relacionados con un incidente desconocido. El alguacil vio 2 carros en la entrada de la casa, escuchó música dentro de la casa. Él tocó la puerta, pero nadie abrió. Él regresó a su carro y estaba observando la casa cuando él vio a la esposa de Sidney salir de la casa. Él puso su camioneta frente al camino de la entrada para que no pudieran salir. Se bajó del auto, se identificó y trató de entregarle los documentos, pero los dos se metieron al carro gritándole que se moviera. Y mientras intentaba maniobrar su carro para salir de la casa, atropelló al alguacil. Oye, Puso el carro en reverse, le pegó en las piernas. pero los dos, también la esposa, Sí. esa gente, Agresivo. no, tenían muchas cosas. El alguacil rápido lo que hizo fue que puso los papeles abajo del parabrisas y cuando ellos se fueron, prendieron el parabrisas y los papeles se fueron todos volando por la calle. Sidney y su esposa Julia tenían un negocio llamado BDA Security Investigative Agency, Inc., asociado con Eltringham Associates, que comenzó a operar a fines de la década de los 80 después de los problemas que Sidney tuvo en el inicio de los 80 cuando era profesor de psicología en el Northampton Community College. Julia era la presidenta del negocio, mientras que Sidney era el tesorero e investigador privado. Se rumoraba en Bethlehem en ese tiempo que él se convirtió en investigador privado principalmente porque quería resolver el asesinato de Holly. En el 2014 fue llamado y testificó ante un jurado sobre su participación en el asesinato de Holly Brannigan. Algunas personas dijeron que podrían ubicarlo en la casa de los Brannigan la noche del asesinato de Holly, pero como no había pruebas físicas que lo vincularan al asesinato, el jurado se negó a acusarlo y nunca enfrentó cargos. Sidney fue diagnosticado con cáncer de páncreas y estuvo hospitalizado en sus últimos días. A fines del 2015 y a principios del 2016, los investigadores intentaron visitarlo en el hospital para entrevistarlos, pero su esposa se negó a dejarlos entrar a su habitación. Sidney falleció el 12 de febrero del 2016, rodeado de su esposa y su familia. El Morning Call publicó un artículo el 22 de febrero del 2009, en el que el detective Mark DeLuzio decía, y cito, la policía cree que las personas cercanas al asesino podrían haber notado cambios en su comportamiento después del crimen, cosas que en ese momento podrían haber pasado por alto. El asesino podría haber actuado agitado, estresado y excesivamente interesado en detalles de la escena del crimen y la investigación. Según dijo Galloway, la persona también podría haber estado involucrada en la investigación bajo el pretexto de ayudar a la policía. Y ahí, la verdad que cae Sidney como un anillo al dedo. Sí. En el 2014, WFMZ publicó un artículo en el que decía que la policía tenía un sospechoso, pero no nombraron a quién, pero que era un hombre y que ellos sabían que fue él
quién lo hizo y que esta persona era alguien relacionado con la familia. No se ha escuchado más sobre ese caso. No que yo pude encontrar, pero me parece, esto fue en el 2014 que lo publicaron, y entre el 2015 y el 2016 ellos estaban tratando de comunicarse con Sidney. Puede que Pero sea él, sí. pero yo no encontré nada después de Ah, eso. En los años 70 y 80 hubo un asesino en serie llamado Timothy Cratchster. El asesino en serie de 67 años confesó haber violado y asesinado a 9 mujeres en Indiana, Missouri y el condado Berks en Pensilvania. Los asesinatos ocurrieron en un periodo de 5 años desde agosto de 1977 hasta junio de 1982 y Holly fue asesinada en el 79. ajá. Entonces él, como está cerca del área de Lehigh Valley, piensan que puede ser él. Podría ser. Mary Ruppel de Temple, Pennsylvania, fue violada y estrangulada en su casa en 1979. El ADN encontrado en la escena vinculó a este tipo con el asesino de Mary. El hombre confesó y fue condenado. Pero Holly no había sido violada. Ella no fue violada, no. Mm. Y el ataque era como personal. Sí, No pero fue- parece que el modus operandi de este tipo era similar, pero lo más Ah. significante es que él tenía los vínculos con el Lehigh Valley Oh, ok. y que podría haber estado fácilmente en la zona en 1979. Está familiarizado con la criminología y la psicología. Tanto es así que la policía pensó que un policía estaba detrás de la ola de asesinatos en Illinois. Wow. Entonces, ¿qué sucedió la noche del miércoles 28 de marzo de 1979? La noche en que asesinaron a Holly Brannigan. ¿Por qué no se ha resuelto esto? Sí, de verdad que... Y me llama la atención entonces también lo del hermano, Sí, lo del hombre que le prestó Ujú. la... Es como... la lavadora. Sí, es un poco... Está bien raro, está confuso, está bien sospechoso, la verdad. Y como el caso, bueno, vamos retomando como el caso de Kendrick, que Ujú, son jóvenes. ¿Qué problema podrían tener ese tipo de jóvenes para terminar de esa forma, no? ujú. Ellos dijeron que ella no tenía enemigos ni nada. Porque, coño, ok, que en la escuela, en la secundaria uno tiene sus enemistades y eso, pero al punto de matarse. Y de esa Y forma. tan brutalmente. Sí, exacto, es como un poco extraño. Entonces hace sentido de repente, pero es que si estamos hablando, por ejemplo, de este asesino en serie, Ajá. que podría estar vinculado, entonces, ¿los otros qué? Entonces, si fue un accidente, entonces lo del hermano y no sé, está un poco... Como que no. Sí. Y además, si él confesó al otro asesinato, ¿por qué no va ¿Qué a le costaba confesar? Ujú. Sí, ya digo, Bueno. así mismo. Unos años después, el padre de Holly, Richard, contrajo matrimonio nuevamente y pudo contribuir en la crianza de las hijas de su nueva esposa Rosalie. Permanecieron residiendo en la misma casa donde ¿Dónde su hija mataron fue. a Holly? Ujú. Richard nunca dejó de luchar por su hija. Mm. Tristemente, tras mudarse a un centro de cuidados asistidos, Richard Brannigan falleció el jueves 17 de marzo del 2016, sin haber conocido nunca la identidad del asesino de su hija y posiblemente el asesino de Sean. Y esta última frase la dijo el anfitrión del Already Gone podcast y yo encuentro J.L. Collin, no hay manera mejor de decirlo para terminar esta historia. No hubo arresto, no hubo respuestas, no hubo justicia. Y esta, mi gente, fue la triste y terrible historia de Holly Brannigan. Wow. Muy triste, la pobrecita tan jovencita y morir tan... Imagino lo asustada que debía haber estado porque... Por lo menos, como habías contado, no sufrió. Esa es la Bueno. única parte que uno piensa como que, bueno, por lo menos no Murió rápido. tuvo sufrimiento, pero sí, y qué horrible. Qué trágica esa historia de esa familia, ¿no? Ujú. Perder a la mamá, después la hija de esa forma y al hijo de esa forma tan espantosa. No, Está feo. hay gente que le toca duro, de verdad. En fin. Bueno, mi gente, no le abran la puerta a nadie. Acuérdense que la seguridad es como el café. Nunca es suficiente. Y te interrumpo, porque ese es el problema. Aquí en el caso, esa es otra cosa que ahora que me estoy acordando. Ajá. Ella conocía a la persona. Tuvo que haberla conocido Entonces, para haberla dejado entrar. no compagina con la teoría del asesino en serie, entonces. Su papá también dijo que ella nunca le abriría la puerta a un Sí, a un extraño. extraño. Entonces, ¿por qué ese día sí? No, a mí me está que ella No. estaba esperando a esa persona y por eso cuando llegó, abrió la puerta ya, normal, porque jamás se esperaba. Wow, Pero también, no sé, como que a veces yo pienso, ¿y si fue una de las amigas? también. Celos, quién sabe. Celos, envidia. Wow, pero bien,
bien minucioso el trabajo que hicieron. De verdad que pudieron mantener toda la fecha y ya. Y el Sidney sí tenía experiencia También. en criminología y psicología, pudo haber sabido que... También hace sentido en la teoría de es que hay él. tantas cosas diferentes que hacen sentido, pero la Sí. policía todavía, aunque haya sido Sidney, ya él falleció, pero por lo menos saber quién lo hizo. Porque el problema es que no hay mucha familia de ella peleando ahora por ella, No. están las amistades y eso tratando de Olvídate sacar que la igual historia. ya pasa el tiempo y cada quien sigue con lo suyo, es la realidad, ¿no? Ujú. Sí, porque en realidad ya la familia cercana de verdad de ella ya no hay nadie. Eso es verdad. Bueno, wow. Y bueno, mi gente, Sí. queremos darle las gracias por seguir escuchándonos. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotras, pueden hacerlo. amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook, Instagram. TikTok, donde sea. Estamos aquí para escucharla. Sí. Y seguimos produciendo. Nosotros Seguimos trabajando. duro porque, mira, sacar estas historias, buscar la información es bastante trabajo, pero nosotras lo disfrutamos para que ustedes también aprendan de estas Sí. historias que han pasado alrededor del mundo. Si ustedes saben historias también, porque este es un podcast en español y a mí me encantaría hacer más historias en español y estoy trabajando en unas cuantas, pero la verdad es que no aparecen, no están tan fácil de conseguir como lo son las de americano. Sí. Puedes enviar. Casos interesantes, ¿no? En otros países latinoamericanos. Claro, sí. Ustedes nos mandan los títulos y Sí. nosotras indagamos. Así es. Ok, cuídense. Nos vemos en la esperamos. próxima. Hasta luego. Amigas Somos Amigas en Sangre. Bye. Bye bye.